Hola chiquillos, pues vamos a ver un poquito acerca de lo que es la función lineal, utilizando unos cuantos problemas. En este caso, recordemos que una función lineal es aquella relación que existe entre dos cantidades a través de esta forma. El valor de una de las cantidades se puede obtener multiplicando por un número a la cantidad que tenemos y sumándole otra cosa. Por ejemplo, en este caso nos están diciendo que el valor de y se puede obtener agarrando el menos 3, multiplicándolo por x y restándole 7. Y nos dicen, ¿será una solución los siguientes pares ordenados? Bueno, podemos observar que nos están dando el valor de x y el valor de y. Y lo que tenemos que verificar es si se cumple la relación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿será solución menos 5,8? Es decir, cuando x vale menos 5, el resultado es 8. Pues podemos agarrar la expresión, sustituir el valor menos 5 y verificar si la respuesta realmente es 8. Recuerden, en lugar de x estamos poniendo el valor. Esto, si hacemos la operación, nos quedaría menos por menos más. 3 por 5 son 15. Y a 15 hay que restarle 7, de tal manera que obtendríamos un 8. Por lo tanto, es cierto, esta expresión o este par ordenado sí satisface la igualdad que tenemos entre la ecuación, entre las variables, perdón, en la ecuación. Entonces, ¿es una solución? Sí. De tal manera que, si nosotros queremos verificar que los demás puntos también son solución o no, pues todo se reduce a tener que verificar que cuando sustituye el primer valor, en este caso menos 9, el resultado tiene que ser menos 23. Si yo sustituyo menos 9, menos 3 por menos 9 da 27 positivo, y si a eso le resto 7, el resultado es 20. No es respuesta, porque yo quiero que la respuesta sea menos 23 y me está dando 20. Por lo tanto, esta no puede ser solución. Podríamos checar la siguiente. Dice, cuando x vale 8, el resultado tiene que ser menos 31. Y haremos lo mismo. Sustituimos acá, ponemos 8, que es lo que queremos, es el valor de x, y ver si ese resultado nos da menos 31. Menos 3 por 8 es menos 24, menos 7. Menos 24 menos 7 es menos 31, que es el número que queríamos obtener. Por lo tanto, en efecto, esta sí es solución. Finalmente, por ejemplo, en el último punto, tenemos que el valor de x vale 4 y quiero que el resultado sea 19. Veamos si es cierto. En este caso sustituyo el 4, menos 3 por 4 es menos 12, menos 12 menos 7 da como resultado menos 19. Pero yo quería que me diera 19 positivo. Esta no puede ser respuesta, no es solución de esta relación. Verificamos y la respuesta es correcta. Entonces, cuando nosotros trabajamos con funciones que son lineales, vamos a encontrar esta estructura, variables que se relacionan entre sí, pero que la forma en que se obtiene la otra variable depende de la operación que se esté realizando. Multiplicar y restar o sumar son expresiones que corresponden a funciones lineales. En este caso, lo que nos piden es hacer el gráfico de la recta que se obtiene utilizando esta regla. Recordemos una cosa, todas las rectas que tienen esta forma, mx más b, la m y la b tienen un significado cuando nosotros observamos su gráfica. Resulta que la m lo que nos dice es qué tan inclinada va a estar la gráfica, y la b nos dice en qué parte cortamos al eje de las x, al eje de las y. Entonces, cuando nosotros queremos trazar la gráfica de una ecuación, en este caso de una recta, cuya ecuación es esta, sabremos qué acciones tienen estos números que aparecen acá respecto a la forma que tiene la gráfica. En el caso de nuestro ejercicio, el valor donde corta el eje de las y es menos 6. Entonces fácilmente podemos marcar un punto y ese punto tiene que estar en la coordenada 0,-6. La m, que es la pendiente, recordemos que la definimos como la razón que existe entre los cambios que sufre y dividido entre los cambios que sufre x. Es decir, si yo tengo dos puntos, la división entre cuánto cambia y entre esos dos puntos y cuánto cambia x es a lo que ya denominaremos pendiente. En este caso, nosotros tenemos que la pendiente vale 2/5. Eso significa entonces que para cualesquiera puntos o cualesquiera par de puntos, el cambio en y es 2 y el cambio en x es 5. Bueno, ahí está escrito. Entonces, si yo supiera
O si yo quisiera saber dónde hay otro punto, podría aplicar el cambio. ¿Cuánto cambia Y? 2 unidades. Por lo tanto, este punto, el siguiente punto se encontrará a 2 unidades de Y hacia arriba. ¿Cuánto cambia X? 5 unidades. Entonces encontraré la coordenada en X del otro punto a 5 unidades de distancia. Por lo tanto, este punto que acabo de señalar también pertenece a la recta. Y de esa manera podemos trazarla. Marcamos dónde cruza el eje de las Y y marcamos uno de los puntos por los que pasa. El conocer cuánto vale la pendiente me permite encontrar cualquier otro punto. Si yo repitiera el procedimiento, me vuelvo a mover 12 hacia arriba y 5 a la derecha, encontraría otro punto que pertenece a la recta. Por lo tanto, de esta manera se puede graficar. Nos pide hallar la intersección con el eje X y con el eje Y. En este caso, pues es fácil identificar que la intersección en X, recordemos que el eje horizontal es X, vale menos 2. Y la intersección en Y, que en este caso es el eje vertical, vale menos 4. Y con eso es suficiente para saber cuáles son las intersecciones. Bien, aquí nos pide identificar cuál sería el tipo de pendiente que corresponde a esta recta. Recordemos que la pendiente es cuánto cambia Y entre cuánto cambia X. Si suponemos que Y es el que puede cambiar de forma positiva o de forma negativa, y X siempre cambia de forma positiva, entonces cuando Y aumente, cuando sea positivo, la pendiente moverá puntos hacia arriba. Cuando Y sea negativo, la pendiente moverá puntos hacia abajo. Por lo tanto, es fácil identificar cuándo una recta tendrá pendiente positiva y cuándo tendrá pendiente negativa, observando cómo se comportan los puntos. Los valores de Y van aumentando en este caso, por lo tanto es una pendiente positiva. Para la recta 3, los valores de Y van disminuyendo, por lo tanto su pendiente es negativa. Pero podemos observar algo aquí. Esta recta, por ejemplo, no tiene pendiente. Bueno, no es el que no tenga, su pendiente vale 0, porque no tiene inclinación. Es decir, es completamente horizontal. Podemos observar que el valor de Y es el mismo todo el tiempo. Y si la pendiente es el cambio en Y entre el cambio en X y Y nunca cambia, significa que vale 0 y por lo tanto la pendiente debe de valer 0. Pero ¿qué sucede en este caso? Si observamos, tenemos una recta vertical. En una recta vertical solamente se toma un valor de X. Eso significa entonces que no hay cambio en X. Para todos los puntos de la recta, X tendrá la misma coordenada. Por lo tanto, tendríamos un cambio en X de 0. Sin embargo, el 0 no puede aparecer en el denominador. Por lo tanto, las rectas verticales no solamente no son funciones, sino además no tienen pendiente. O su pendiente no está definida, porque el cambio en X, así como definimos la pendiente, vale 0, y eso no existe. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta que atraviesa estos puntos? Bueno, nosotros sabemos que la pendiente lo que mide es cuánto cambian los valores en Y, y dividir eso entre los valores de cambio en X. Entonces podemos preguntarnos, si la pendiente es el cambio en Y entre el cambio en X, para este par de puntos, ¿cuánto cambió Y? Antes valía 5 y ahora vale 5. Como permanece igual, el cambio en Y vale 0. Antes valía 4 en X y ahora vale menos 4. Como disminuyó, tiene que ser un número negativo. Y de 4 a menos 4 hay 8 espacios de diferencia. Por lo tanto, 0 dividido entre menos 8 es 0, y eso implica que la pendiente vale 0. Veamos el siguiente par de puntos. Dice, tenemos el punto menos 8, menos 3 y se debe de convertir en el punto 4, menos 3. Bueno, podemos medir la pendiente solamente observando el cambio. ¿Cuánto cambia Y? De menos 3 a menos 3 no cambió nada, vale 0. ¿Cuánto cambia X? De menos 8 a 4. Bueno, el menos 8 primero tiene que llegar al 0, entonces hay 8 lugares. Y del 0 al 4 son otros 4. 4 más 8 son 12. Y es un 12 positivo porque era menos 8 y se volvió 4, por lo tanto aumentó. 0 dividido entre 12 sabemos que es 0. Por lo tanto, la pendiente de esto da como resultado 0. Y es más que suficiente para contestar. No requerimos hacer tanto proceso, por ejemplo, fácilmente podemos saberlo. Aquí lo que no cambia es X,
Pero habíamos dicho que cuando x no cambia, significa que el cambio en x vale 0, y si el cambio en x vale 0, no tenemos una pendiente, porque la división por 0 no está definida. Si aquí el cambio en x es 0, pues no está definida la pendiente. Podemos observar acá, aquí otra vez, x no cambia, y si x no cambia, la pendiente no está definida. Y con eso se contesta. ¿Cuál es la pendiente de los puntos? Pues es fácil nuevamente. División. Arriba, ¿cuánto cambia y? De menos 5 a 4, el cambio es de 9 unidades. De menos 5 a 0 son 5 y de 0 a 4 son 4, o sea 9 en total. Entre, ¿cuánto cambia en y? De menos 6 a 4, de menos 6 a 0 son 6 y de 0 a 4 son 4, por lo tanto el cambio es de 10. Con eso sabemos cuánto vale la pendiente. Nuevamente, cuánto cambia y entre cuánto cambia x. Nos piden trazar el gráfico de una recta que tiene pendiente 3 y que pasa por el punto 2,1. Bueno, si sabemos que la pendiente vale 3, pero yo sé que la pendiente es la división entre el cambio en y el cambio en x, entonces esto tendría que ser una fracción. Y una forma de convertir esto en fracción es poniéndole un 1 abajo. Eso significa entonces que para cualquier punto, si yo quiero encontrar otro que pertenece a la recta, simplemente debo de desplazarme 3 unidades en y y 1 unidad en x para poder encontrar otro punto. Conocemos que pasa por el punto 2,-1. 2,-1 es este punto. Si tiene pendiente 3, significa que y cambia 3 unidades. Contamos. 1, 2, 3 unidades. Y en x cambia 1 unidad. Una unidad a la derecha porque es una unidad positiva. Juntamos los dos puntos y con eso es suficiente para contestar. Con eso tenemos la gráfica de la función o de la recta sin necesidad incluso de conocer cuál es la ecuación de la recta. Tampoco es muy complicado, pero no lo necesitamos. Veamos que sigue. La ecuación de la recta está dada por esta expresión. Nos piden calcular cuánto vale la pendiente, cuánto vale su intersección en y luego hacer el gráfico. Pues no es difícil porque nosotros, si tuviéramos la suerte de tener la ecuación de la forma mx más b, sabríamos contestar las preguntas cuánto vale la pendiente y cuánto la intersección, porque sabemos que m es la pendiente y b es la intersección. Sin embargo, nos dan esta ecuación, 6x más 3y igual a menos 12. Y así como está escrita no me sirve, porque a mí me gustaría tenerla así. Por lo tanto, de lo que hay que hacer es deshacernos de lo que le estorba a y, es decir, hacer un despeje. Recuerden que para despejar, si yo quiero despejar a y, debo de quitar todo aquello que se vea en principio más lejos. En este caso, el 6x es el que a la vista se ve más lejos y está sumando, entonces lo pasaríamos al otro lado restando. 3y es igual a menos 6x, que pasó restando, menos el 12, que ya estaba ahí. Y finalmente, este 3, que le estorba a la y, pasaría dividiendo. Si yo divido, recuerden que divide a cada término. 6 entre 3 y 12 dividido entre 3. 6 dividido entre 3 da como resultado 2, entonces tendríamos menos 2. Y 12 dividido entre 3 da como resultado 4. Por lo tanto, la ecuación es esta. Eso significa que la pendiente, que es el número que está multiplicando a x, vale menos 2, o bien vale menos 2 entre 1, y el cruce en y está en menos 4. Recuerden, mx más b. Por lo tanto, la pendiente es menos 2 y la intersección en y es menos 4. Nos piden hacer la gráfica, pero sabemos por dónde cruzan el eje de las y. Cruzan menos 4. Y conocemos la pendiente, entonces yo puedo encontrar cualquier otro punto. ¿Cuánto cambia en y? 2 unidades, pero 2 unidades negativas, por lo tanto serían 2 hacia abajo. 1, 2. En x cambia una unidad, 1 a la derecha. Juntamos los dos puntos y con eso es suficiente para terminar el ejercicio. Entonces, si nosotros queremos conocer como información cuánto vale la pendiente y cuánto vale la intersección en el eje, es necesario tener siempre la ecuación en esta forma. Veamos la siguiente. Dice, escribir una ecuación de la forma pendiente e intersección cuando la pendiente vale menos 3 y cuando la intersección es 8. La pendiente vale menos 3. Entonces la ecuación debería de ser y igual a menos 3x, porque ahí se multiplica por x, más el valor de b.
B es donde corta al eje de las Y y corta en 8 en este caso. Por lo tanto, 3x más 8 menos 3x más 8 sería la ecuación de la recta. Quiero graficarla. Ah, fácil. Yo sé que cruzan 8. Entonces, por ahí debe de haber un punto. Y conozco cuánto vale la pendiente. Vale menos 3. Ya sabemos que el signo menos corresponde a una disminución en Y, entonces cambia 3 unidades. Y como es un número entero, le ponemos un 1 al denominador y ese es el cambio en X. El cambio en X es de una unidad. Por lo tanto, la recta debería de tener esta forma. Y con eso es suficiente para terminar de contestar. Veamos la siguiente. Dice, Jimmy es un vendedor, su salario básico es de 1900 y gana 40 adicionales por cada copia de matemáticas, de las matemáticas son divertidas que él vende. Dejemos que P sea la paga total en dólares y que N sea el número de copias del libro que él vende. ¿Cuál sería la ecuación que relaciona P y N? Bueno, P lo que mide es la cantidad de dinero que gana. Nosotros sabemos que de cajón él gana 1900, pero por cada cosa que venda, por cada número de copias que venda, va a ganar 40 adicionales. Por lo tanto, si vende una vez algo, una copia, entonces lo sumaríamos 40. Pero si vende 2 veces 40. Si vende 3 veces 40. O si vende n veces 40. Por lo tanto, esta ecuación es la que nos permite encontrar la relación entre el contexto que nos están dando. La pregunta. Paga total si Jim vende 26 copias. Sabemos que n vale 26. Tendríamos que hacer la operación. 26 por 40 y a eso sumarle 1900. 26 por 40, pues son un chorro, ¿no? 1040 más 1900, que serían 2940. Ahí, 2940. Y con eso tenemos la respuesta. Veamos la siguiente. Un grupo de obreros se encuentra alargando una carretera. Y es la longitud total de la carretera. Y X es la cantidad de días que los obreros han trabajado. Supongamos que la relación entre estas cantidades, o sea, la longitud total de la carretera y cuántos días han trabajado, está dada por esta ecuación. 56 más 3 veces X igual a Y. Antes que nada, antes de continuar, debemos tratar de entender qué significa eso. Y es la longitud total de la carretera, es decir, lo que mide. Si no hubieran pasado días, es decir, si X fuera 0, el resultado sería 56. Significa que la carretera inicia con 56 de longitud, 56 millas en este caso. Y cada día que pasa, es el valor en X, se le agregan 3. Eso es lo que podemos entender de esta ecuación. La pregunta dice, un cambio puede ser de aumento o una disminución. Nos dicen que utilicemos el número positivo de aumento y negativo para disminución. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de la carretera cuando los obreros comenzaron a trabajar? Ya contestamos esa pregunta. Eran 56 millas. ¿Cuál es el cambio por día en la longitud de la carretera? También ya contestamos esa pregunta. Es 3. Por lo tanto, con eso es suficiente para terminar el ejercicio. Veamos la siguiente. Dice, rellena la tabla de la función con esta regla. Bueno, sabemos cómo encontrar esto, simplemente sustituir. Si X vale menos 1, menos 5 por menos 1 es 5, más 3 es 8. Si X vale 0, menos 5 por 0 es 0, más 3 es 3. Si X vale 1, menos 5 por 1 son menos 5, más 3 es menos 2. Menos 2. Y si X vale 2, menos 5 por 2 es menos 10, más 3 es un chorro, ¿no? Menos 7. Y pues ya. Entonces, los elementos que tienen que ver con la recta básicamente se encajan en identificar qué significa este número, que es qué tan inclinada es la recta, cuánto vale su pendiente y qué significa este número, el cruce en el eje de las X, en el eje de las Y, perdón. Entonces, estos dos elementos son los primordiales para poder trabajar con la recta. Hasta ahorita esto sería todo.